Canal 13 de San Juan. Bueno, lo decíamos al cierre del anterior bloque. ¿De qué forma algunos somos personas que hemos llegado a ser inmigrantes digitales y otros son llamados nativos digitales? Los que nacieron antes o después, de acuerdo a la fecha, ya esto se va a evaluar bien con Roberto Dacuña, que nos acompaña ahora. Lo hemos invitado especialmente a Roberto. Bienvenido. Sociólogo, doctor en educación, pero sobre todo un permanente investigador y curioso en estas temáticas que merecen abordarse con mucho detalle, con mucha lectura y ir comparando qué pasa en los diferentes países. Bueno, y esto realmente es interesante porque parece que tenemos estigmas generacionales. ¿Cómo unir todo esto? ¿Cómo superar esta brecha? Sí, en realidad lo interesante de esto es desmistificar ciertas lecturas que han tenido a establecerse en el sentido común respecto a lo que es un nativo digital y un migrante digital y considerar que solamente el aspecto generacional es aquel que nos sostiene esta idea del nativo digital, que es aquel que pertenece a las nuevas generaciones, que nació con lo digital, con las tecnologías digitales. Que nos condicione la edad. Y que su cotidianeidad. Acá hay una cuestión que es interesante. Sí hay una brecha generacional. Hay una brecha también de clase respecto al acceso a lo digital, pero hay una cuestión que me parece que es interesante incluir en la discusión respecto al nativo digital o al inmigrante digital, que atraviesa la cuestión generacional y la cuestión de clase, ¿qué es ser un nativo digital? Digamos, nosotros hoy lo que tenemos son generaciones jóvenes que hacen un uso intensivo del celular durante gran cantidad de horas, y también los adultos, pero el uso que hacen unos y otros es diferencial. Digamos, hay una cuestión que lo que nosotros nos tenemos que preguntar, y es una pregunta que seguramente distintos estudios responden, es ¿qué uso hacen los jóvenes de la tecnología digital y qué tipo de uso intensivo hacen? Y ahí aparece una diferencia entre lo que es el uso de plataformas de redes, que es la utilización de un producto ya terminado para el cual uno lo único que hace es intervenir con su persona en la utilización de ese producto. Y otra cosa es el software de producción. Ambos elementos pertenecen al mundo de lo digital. ¿Estamos de acuerdo? Pero son utilizados de manera muy diversa y tienen propósitos muy diversos. Digamos, uno en una plataforma, en una red, lo que hace es exponer su cotidianeidad, vincularse con otros pares, ponerse al tanto respecto a los consumos de determinados aspectos, también, ¿por qué no?, vinculados con las noticias. También hace un uso de lo que es en redes, por ejemplo, los juegos, ¿estamos de acuerdo? Pero hay otra cantidad de productos que están dentro del mundo digital que les son absolutamente ajenos y que lo convierten en un emigrado digital, es decir, no en un nativo digital al menos. Digo, si uno se pone a indagar en los jóvenes respecto a qué aplicaciones están dentro de su celular, por ejemplo, dentro de su tablet, uno lo que va a encontrar es que en su mayor parte son todas plataformas de red y de entretenimiento. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si uno le pregunta a un adulto, seguramente hace uso, en algunos casos, obviamente que esto siempre hay que decirlo, y sobre todo como sociólogo lo tengo que decir, esto hay que pensar que hay que hacer un análisis según estrato social. Claro. Bien, esto no es tan simple. Pero lo que uno advierte a primera vista en clave de la utilización de lo digital, y esto es importante señalarlo, es que todo lo que es el software de producción, cuando nos referimos a software de producción nos estamos refiriendo a todas aquellas aplicaciones que están en el ámbito de lo digital y de carácter online, que son para producir algo. Por ejemplo, textos, planillas de cálculo, gráficos, trabajos sobre fotografía. Lo que uno encuentra es que ese software de producción no siempre es conocido por los llamados nativos digitales. Es decir, lo que aparece acá entonces es una sobreestimación respecto a la cantidad o al volumen de uso que se hace sobre lo digital, pero no respecto a la complejidad sobre ese uso. Es decir, cuando pensamos en la complejidad es cuánto de todos esos recursos que están en el mundo de lo digital son utilizados por estas nuevas generaciones. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer una gran diferencia, digamos, y esto hay que plantearlo, es decir, hay que pensar que esa categoría de nativo digital requiere ser
digamos, pensar en su profundidad y en su complejidad. ¿Por qué? Porque hoy resulta que nosotros en el ámbito educativo nos encontramos con que en las discusiones, en jornadas, congresos, etcétera, hablamos de, hoy nosotros contamos con una nueva generación de jóvenes, y de niños y adolescentes, que son los nativos digitales. ¿Y eso qué supone? Que yo tengo delante mío a una persona que es portadora de un conocimiento, de un saber, que yo por no ser nativo digital, por ser un inmigrante digital, no cuento con ellas. Es probable que con muchas de ellas no cuente, pero con lo que uno se encuentra cuando empieza a dialogar y a generar instancias de aprendizaje y de enseñanza dentro de ese ámbito, es que hay herramientas de lo digital que son absolutamente desconocidas por los nativos digitales. Entonces, a la hora de intervenir, a la hora de pensar políticas, a la hora de pensar lo que significa el nativo digital, no se puede simplificar. Ahora, yo voy a simplificar con una pregunta. ¿Qué es conveniente para los chicos de la secundaria, por ejemplo, los primeros años, que cuando ingresan al curso, es decir, todos dejan su celular, acá lo depositan en esta caja y están sin celular, o no, tengan cada uno su celular, que vamos a trabajar con el celular? Bueno, eso depende claramente de las estrategias de aprendizaje que cada uno de los docentes pone en juego. Y depende también del acceso a, por ejemplo, tener internet para poder desarrollar una estrategia. Que no siempre y no todas las escuelas cuentan con ese servicio. ¿Estamos de acuerdo? Al momento de contar con ese servicio, lo que le sucede a muchos docentes es cuando desarrollan una estrategia en donde la utilización del celular no está orientada a una red social o la utilización para un juego en específico en red, inmediatamente aparece justamente este nativo digital no sabiendo utilizarlo. Bueno, esa era la otra pregunta, si el nativo digital usa mejor que el inmigrante digital su celular, porque puede venir una persona que está avanzada en edad, que lo ocupa con más eficiencia, con más calidad su celular, que un chico que a lo mejor busca temas como música, humor, cómo entretenerse, o lo estamos un poco subestimándolos. Yo creo que hay que entender que esto es una cuestión de clases. Nosotros, es una cuestión de estrato socioeconómico. Digamos, los modos en que utilizan los jóvenes las herramientas de lo digital son muy distintas según estrato social. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, y esto justamente hay que señalarlo. Y también en los inmigrantes digitales. ¿Está bien? La cuestión de la estratificación. Ahora, si tratamos de pensar a modo en clave de simplificación, lo que nosotros nos encontramos, que lo primero con lo que va a familiarizarse un joven hoy dentro de un celular son con las aplicaciones de entretenimientos y de red. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que un adulto, a la hora de poder acceder a estos productos, ¿no? A estos servicios, estamos hablando de poder acceder. Aquel que accede a estos servicios es probable que se dificulte la utilización en redes, porque además su dinámica de vinculación no sea necesariamente a través de redes virtuales, de redes que tienen que ver con lo virtual, pero que sí haga un uso, como por ejemplo, estoy hablando de la lectura de PDF. Está bien, nosotros durante la pandemia, cuando les enviábamos a nuestros alumnos para que leyeran un PDF, lo primero con lo que nos encontrábamos es que no tenían el software en el celular, un software libre, para poder leer PDF. Claramente ahí no aparece el celular como una herramienta de lectura, sino como una herramienta vinculada con el entretenimiento, con el juego, con las redes sociales. Entonces, la síntesis es que el celular, lo virtual en sí mismo, no define por su aplicación un determinado consumidor, sino que es socialmente, así como en otras épocas eran los libros, las bibliotecas, que tenían un acceso distintivo según clase social, lo digital juega el mismo juego, digamos, se ubica dentro de lo mismo. Nosotros lo que tenemos ahí es un recurso. ¿Estamos de acuerdo? El hacer uso de ese recurso no significa que sea bueno o malo per se, sino cuánto estoy poniendo en juego a la hora de trabajar sobre lo digital en los procesos de producción y de autoproducción del sujeto. Que esto no es menor, digamos. O sea, acá es donde está el desafío, de que un alumno pueda utilizar el Word que está en el celular libre, el Excel libre, ¿estamos de acuerdo? Herramientas que sabemos que son software libres y que pueden ser utilizados, pero para eso tiene que haber una intención por parte del sujeto de querer escribir,
querer realizar cálculos, y ahí no aparece una cuestión que tenga que ver simplemente con un deseo o con una voluntad. Ahí aparecen los procesos sociales y cómo hacemos para que estas herramientas se conviertan en producción de lo social. Porque también aparece una idea de carácter voluntario, es decir, eso está ahí en el celular, si lo quisieras utilizar, lo utilizarías. Ahora, ¿para qué? Bueno, realmente interesante, Roberto, el tema de esta noche. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. No, por favor. Sociólogo, doctor en educación, para ir vislumbrando por dónde vamos, la sociedad, nosotros los seres humanos, con este aparato que es el celular, que todos tenemos muy cerca, siempre, las 24 horas del día prácticamente, y cuando no lo tenemos, bueno, lo extrañamos de una forma que parece que nos falta algo del organismo, ¿no? Por eso se dice que nuestra forma de ir evolucionando nos va a tomar un poco con la mano para aquel lado